Y nos preocupa mucho los datos que deja la pandemia, la salud mental. Es un tema que hemos abordado desde que arrancamos este nuevo proyecto y hoy queremos seguir hablando de ello. Hablamos de psicología y para ello recibimos a Enrique Cantón, es psicólogo del Colegio Oficial de Valencia, de todos los psicólogos de la Comunidad Valenciana. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias de estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Preocupación en el colectivo de psicólogos ante la situación que nos deja la pandemia? La verdad es que hay mucha preocupación, que además es una preocupación basada en datos, porque efectivamente está habiendo ya desde hace algún tiempo un incremento de la demanda, desde luego de la privada. A nivel público, los datos que tenemos también indican que van en esa dirección, y teniendo en cuenta sus características y que son efectos que se producen más a medio o largo plazo, probablemente sea un fenómeno que vaya increciendo, ¿no? Una vez ya la parte más médica, digamos, de la pandemia esté estabilizada. Ahí tenemos un reto muy importante. Y especialmente también entre los jóvenes, Enrique. Sí, es diferente un poco el perfil, pero en el caso de los jóvenes, muchos de ellos han sufrido una situación para la cual, dependiendo un poco de las edades, andaban también digamos, menos preparados. De hecho, hay algunos que sus primeras experiencias están vinculadas a esa situación tan anómala, ¿no? De no poder estar con sus iguales o poder disfrutar del tiempo libre, y eso desde luego les ha afectado, porque también les ha afectado en otras esferas de su desarrollo físico o educativo, como en fin, ha ocurrido en el caso de los ¿Está habiendo más fracaso escolar, por ejemplo? No tenemos el dato todavía porque lo veremos, pero hay que estar ahí trabajando esto. Sí, es muy importante tomárselo en serio, no dejarlo pasar, porque los efectos ya están aquí, pero se van a ver más. Y para ello sí que insistimos mucho en contar con profesionales bien formados, ¿eh? Es decir, ahora es cierto que hay mucha demanda de atención a todo lo que tiene que ver con la salud mental, pero es importante que la respuesta se busque y se dé por profesionales cualificados. En el caso del Colegio Oficial de Psicólogos. En el caso del Colegio Oficial de la Psicología o en el caso de la medicina, es decir, también no busquemos atajos a veces que nos pueden complicar la vida. Pueden complicar la vida y que, bueno, cuando hay una urgencia, pues a veces aparecen. Y en toda esta problemática de la salud mental, ¿dónde está y qué importancia ejerce la práctica del deporte, Enrique? ¿Es importante? Bueno, la práctica de deporte, que a su vez ha sufrido también los efectos de la pandemia por la reducción que ha supuesto y lo que ha afectado a los que se mueven más en la parte más profesional de los gimnasios o de los practicantes de cierto nivel, esta reducción es evidente que ha significado también un efecto físico y psicofísico. Yo creo que las básculas, probablemente muchas de ellas ahora mismo se estén convirtiendo en esos objetos que intentamos esconder en el fondo del armario, porque ese sobrepeso que ha llegado, claro, nos ha llegado a todos, es si cierto. Nos subimos allí o si hacemos una analítica de cómo está el colesterol antes y después de la pandemia, pues está claro que guarda cierta relación con la dificultad o con la falta de ejercicio que ha habido. Eso implica también que la vuelta tiene que ser una vuelta técnicamente bien planteada y con cuidado, tanto desde un punto de vista físico como también desde un punto de vista psicológico. Bueno, pues importante la práctica del deporte, también beneficiosa para superar los problemas de salud mental que se han incrementado. El rendimiento deportivo influye también en todo nuestro bienestar, Enrique, en este aspecto. Sí, hay una correlación muy clara entre lo que sería el rendimiento o la práctica, depende un poco del nivel al que cada cual se mueva, con el efecto sobre la salud y el bienestar, que es algo más o es algo que no es solamente salud física, tiene mucho que ver con los estados emocionales, con cómo se siente uno, con cómo aborda el resto de actividades o cómo la distribuye, y en ese sentido sí que es muy importante el volver a reactivarse, volver a realizar esa práctica deportiva, pero también utilizando, digamos, los conocimientos profesionales y científicos para que no sea una práctica que se realice de forma perjudicial. Hay que tener cuidado porque la práctica deportiva es buena siempre y cuando se realice de forma correcta. Es decir, que aquí también acudir a manos de profesionales o aquello de hacer deporte uno solo. Por lo menos también tener en cuenta que, por ejemplo, después de un tiempo en el que una persona ha estado inmovilizada y ha estado mucho tiempo sin hacer ejercicio, la vuelta tendrá que ser una vuelta progresiva, teniendo en cuenta que habrá perdido condición, revisando su estado físico y psicológico, porque
Hay que evitar también el que esa vuelta sea una vuelta que nos genera un problema. Claro, y sobre todo que se mantenga en el tiempo, porque esto es muy típico, ¿no? Sí. Sobre todo después de Navidad, después del verano, nos apuntamos al gimnasio y nos dura pues muy poco esto. Bueno, es que vivimos en una sociedad donde queremos siempre resultados y resultados rápidos además, claro. Y eso contradice probablemente uno de los mantras fundamentales del ejercicio, que es la continuidad. Poco pero continuo acaba siendo mucho mejor y más saludable y genera mucho más bienestar que intentar hacerlo todo deprisa y corriendo, porque la experiencia dice que eso lo más probable es que acabes con un problema de lesión. Bueno, expertos, profesionales, psicólogos que aconsejan la práctica de deporte para superar estos momentos de ansiedad, de estrés que llevamos prácticamente todos los días, Enrique. Sí, hay una parte preventiva, que es lo que estábamos comentando, sí. El deporte como una vía para poder estar o alcanzar un estado de bienestar, y luego cuando también se puede utilizar como una herramienta en aquellos casos en que puede haber algún tipo de problema o alteración y que tengas que utilizar sistemas de apoyo para mejorar. Dentro de esto, desde luego, el deporte no es solo el ejercicio físico en sí, es una ocupación del tiempo libre, es el relacionarte con otras personas, si se hace al aire libre también puede ser estar en contacto con la naturaleza, es decir, que tiene una serie de elementos que van a contribuir a que ese bienestar se pueda producir, y manejado de un punto de vista técnicamente correcto, puede generar un efecto especialmente beneficioso en gente que pueda tener algunas necesidades especiales. Enrique, empezábamos el espacio de hoy hablando de las consecuencias que nos deja la situación, esta crisis sanitaria, esta pandemia que hemos vivido. Para aquellas personas que no se sientan identificados, ¿dónde deben de sonar las alarmas? ¿Cuándo deben sonar las alarmas? ¿Cuándo debemos dirigirnos a un profesional? Porque a veces nos cuesta mucho lo de ir al psicólogo todavía, Enrique. Sigue siendo algo que se asocia muchas veces con la patología y sobre todo con la incapacidad personal para enfrentarse a las cosas, cuando en realidad en otras muchas facetas de la vida eso está más que solucionado, ¿no? Sí. Nadie se plantea construirse su casa o operarse cuando tiene un problema cardíaco. Bueno, esa normalización creo que afortunadamente cada vez más está ocurriendo también en psicología, pero no del todo. Yo diría que en estos momentos quizá uno de los indicadores importantes a tener en cuenta sería si uno empieza a experimentar eso que experimentas cuando vuelves de un estado vacacional, ese llamado síndrome de postvacacional, sí, que totalmente identificado, sí. Que está bastante identificado, pues, ¿no? Cansancio. Pues, que es un cansancio, sí. Desgana, sobreesfuerzo cuando haces alguna cosa, una irritabilidad por encima de lo normal. Bueno, pues eso que se asocia muchas veces con esa situación de vuelta de vacaciones. Ahora, claro, venimos de un periodo es tremendamente más largo y tremendamente menos positivo, con lo cual, claro. Cuando empiezan a aparecer esos síntomas es que desde luego estamos en una situación de riesgo. Y consultar pues suele incluso salir rentable desde un punto de vista económico. En psicología le hemos cogido el concepto a los economistas de costo-oportunidad, es decir, ¿qué te puede costar no atender a tiempo un problema de salud? Pues igual luego te cuesta más caro. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues desde este planteamiento debemos acudir a profesionales cuando notemos que nuestro estado mental, provocado por numerosos factores, principalmente por de dónde venimos y especialmente en los jóvenes por ese periodo que han tenido también de poco socializarse, que les hemos quitado ahí, le han quitado esta crisis sanitaria parte de juventud, de infancia. Claro. Una de las características de la etapa de adolescencia, ¿no? Esa etapa de transición, es ese andar buscando la propia identidad, estar buscando la independencia, esa reactividad, ¿no? De un poco hacer aquellas cosas que antes te marcaban el camino y que, sin embargo, tú vas adquiriendo una autonomía. Pues precisamente uno de los efectos que tiene la pandemia es reducir esa autonomía a todo el mundo, a ellos también, con lo cual el choque ha sido probablemente, sobre todo en los adolescentes, todavía mucho más alto. Yo estoy convencido de que en muchas familias ha sido un problema, digamos, multiplicado por mucho el tener que evitar el no salir, cuando ya de normal eso ya se va a producir en términos normales, porque es una etapa de lucha y ajuste, ¿no? De autonomía frente a la responsabilidad y frente a la tutela infantil. Claro, eso en un momento en el que la reducción es mayor, el choque habrá sido pues seguramente mucho más alto. Claro. Parece que poco a poco volvemos a la normalidad, pero todavía no. Por lo menos hemos podido recuperar en algún caso esos abrazos que eran tan necesarios también, ¿no? Entre pues, familias, abuelos y nietos. Todo esto poco a poco. Hay que reconocer que los seres humanos somos seres, somos mamíferos, no nos reproducimos por esporas y el contacto físico,
la relación con los claro. demás. La proximidad es algo que forma parte del funcionamiento equilibrado como especie, me atrevería a decir. En el momento en que eso lo condicionas, pues claro, estás generando o abriendo la puerta a graves dificultades, sobre todo cuando se prolonga en el tiempo, porque claro, la resistencia se puede producir, pero tiene también sus límites. Pues Enrique Cantón, todo un lujo tenerte hoy con nosotros como psicólogo del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, esa parte de psicología del deporte que yo creo que es fundamental para superar esta epidemia, la podemos denominar así ya, epidemia de salud mental. Sí, a todos los niveles epidemia, y ya digo, desde el Colegio Oficial de la Psicología, una de las cosas que se hace junto con las universidades es la intentar crear, digamos, perfiles de especialistas, que ya los hay, muy bien preparados, que yo creo que vale la pena tenerlos en cuenta, porque son temas que afectan muy directamente al bienestar y a la salud y al futuro de uno mismo y de los que nos rodean. Muy bien. Pues seguiremos pulsando el tema de la psicología desde este espacio. A vuestra disposición. Gracias, siempre. Nos vemos pronto.